Señor me lo bendiga. Vamos a hablar ahora de un tema bien especial que se llama la mujer que robó un milagro a Jesús. Amén. Muchas veces las mujeres somos más decididas, ¿verdad? Para ponernos delante del Señor y hablar con Él, quizás porque tenemos también llámese debilidad muchas veces de llorar, o llámese también bendición, ¿verdad? Que lloramos más delante de Dios, ¿verdad? Pero los hombres también lo pueden hacer, porque Dios nos ha dado la palabra no para interpretación privada, sino que para que todos la tomemos de una manera igual, ¿verdad? Amén. Vamos a buscar en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo 25. Del 25 al 34. Dice la palabra del Señor: y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Vemos nosotros de que algo, dice la palabra del Señor, de que no hay nada, pero nada imposible para Dios, absolutamente nada. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de que sí hay una cosa imposible para Dios. Y ustedes me pueden decir: ¿y qué es eso imposible para Dios? Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede mantener su mano cerrada ante la fe de su pueblo. Porque la fe de su pueblo mueve la mano de Dios, mueve el poder de Dios. Porque no la mueve la necesidad del pueblo, sino que la fe que su pueblo tiene en él, porque ha confiado en cada palabra que ha hablado delante de él. Y podemos ver nosotros acá en el versículo 25, que dice de que esa mujer estaba con flujo de sangre y que esta mujer tenía mucho dinero. Pero llegó un momento de que ya no tuvo más para ir a pasar consulta, ya no tuvo más para comprar más medicina, ya no tuvo más dinero. Y dice de que en vez de irle mejor, le iba peor, ¿verdad? No se sentía bien. Pero oyó hablar de Jesús. Qué importante es cuando los demás oyen hablar de Jesús por medio de nuestro testimonio, por medio del evangelismo que hacemos. Oyó hablar de Jesús, que por ahí andaba uno que se llamaba Jesús, de que ponía las manos sobre los enfermos y ellos eran sanos. Entonces vemos nosotros de que esta mujer no podía, pero ni mantenerse en pie. No podía ni mantenerse en pie. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 28, dice: porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Seré salva. Pero ¿por qué ella pensaba en ser salva y no ser sana? En ese momento ella sabía de que ella iba a ser salva, tenía su convicción bien firme, bien puesta de que ella iba a ser salva. ¿Por qué? Porque una mujer con flujo de sangre
Se sabía en ese momento que era una mujer inmunda. Y entonces el tocar ella a Dios, al Hijo de Dios, así como estaba, con ese flujo de sangre, entonces iba a ser una mujer inmunda, pero sin embargo, ella decía, lo voy a tocar, aunque sea el borde de su vestido, y sé que voy a ser salva, porque Él va a tener misericordia de mí. Y Él va a tener misericordia de mí. Pero algo tan maravilloso, de que dice, y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ya no sintió que el flujo de sangre seguía fluyendo, sino que ese flujo de sangre se paró. Entonces, en ese momento, ella dijo, soy sana completamente, soy sana. Pero sin embargo, a pesar de que era una mujer atrevida, una mujer decidida en ese momento a que el Señor le dijera lo que le dijera, ella dijo, yo voy a tocar el borde de su vestido, yo lo voy a tocar. Y en el momento que lo tocó, fue sana. Pero algo bien especial acá, y dice, y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y estaba él en medio de toda la gente, y andaba en medio de toda la gente, y todo se agolpaba hacia él, y todo el mundo lo tocaba. Y sin embargo él estaba diciendo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué? Porque él sabía que el poder de Dios había salido de él. Esa mujer había robado ese milagro, había tomado su milagro, había tomado lo que era suyo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. De que si yo le pido al Señor, Dios va a hacer el milagro y Dios me lo va a dar. Y Dios va a obrar a mi favor, Dios va a obrar en mi vida. Si yo solamente tengo fe. Si yo solamente le creo a Él de que Él va a hacer cosas grandes y preciosas en nuestra vida. Y dice en el versículo 31, y le dijeron sus discípulos enojados, molestos, ¿verdad? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo es posible que tú te pongas a decir, ¿quién es el que me apretó? ¿Quién es el que me tocó? Si estás en medio de toda la multitud. Entonces dice, en el 32, y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Él sabía que era una mujer, pero él la buscaba. Él la buscaba entre el medio de toda la gente y no la alcanzaba a ver. ¿Por qué? Porque ella estaba tirada en el piso. No se había levantado aún, estaba aterrorizada en ese momento, estaba sana, estaba disfrutando de su sanidad, estaba feliz. Y todavía estaba adorando ahí en el suelo. Había tenido su milagro y todavía estaba adorando en el suelo. Y dándole la honra y la gloria al Señor. Y dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo, yo soy una mujer que desde hace 12 años sufro de un azote de flujo de sangre. Tenía mucho dinero y todo mi dinero se terminó. Y iba donde los médicos, donde uno, donde otro, y nadie me hacía sentir mejor. Y yo supe de ti, le dijo. Y yo dije en mi corazón, si solamente toco el borde de su vestido, yo voy a ser sana. Y así lo hice y así sucedió. Así sucedió. Yo voy a ser salva porque sabía que tú ibas a tener misericordia de mí. Pero sin embargo, tú me sanaste. ¿Pero qué le responde el Señor? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho, ¿qué? Salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces en ese momento, por medio de la fe, ¿qué es lo que sucedió? Fue salva y fue sana también. Ella tuvo 2 milagros, el milagro de la vida eterna y el milagro de la sanidad. ¿Quién ha dicho de que nosotros vamos a pasar enfermos? El enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir. Pero no nos tenemos que dejar, tenemos que luchar por nuestro milagro. Tenemos que nosotros decirle al Señor, si tan solo toco el borde de tu manto, yo sé que soy sana, soy salva, soy salvo. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él es grande y maravilloso. Esta mujer se atrevió de esa manera.
oyó hablar de él que era el Hijo de Dios y que era poderoso y se aventó al piso porque no podía ni mantenerse en pie. Y entonces en medio de la circunstancia se acercó a Jesús. Muchas veces hay gente que dice, yo no tengo para comprar una medicina, no tengo para ir a pasar una consulta. Dele gracias a Dios porque no tiene para comprar la medicina ni para ir a pagar una consulta, porque Dios se quiere glorificar. Dios quiere de que creamos verdaderamente en Él y que le digamos, Señor, si yo vengo delante de ti y te clamo, yo sé que tú me vas a sanar. Sé que tú vas a obrar en mi vida. Sé que tú me vas a llenar. Sé que tú me vas a restaurar, Señor. Y podemos ver nosotros de que aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 39 dice, y entrando les dice, Él nos enseña cómo tenemos que hacer. Dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. El enemigo hace vernos circunstancias. Hace vernos circunstancias. En Marcos 5, 39. Y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Ese es, ¿verdad? Mas duerme. El enemigo lo que hace es de que nosotros nos fijemos cabal en la circunstancia que estamos pasando en ese momento. Y Dios quiere que lo veamos a Él, de que Él es el hacedor de milagros y que Él puede hacer cosas grandes y maravillosas. Esa muchacha se puede decir de que médicamente estaba muerta. Pero sin embargo Él dijo, no, ella no está muerta, ella duerme. Ella duerme. Y por eso es que le dicen, ¿por qué se alborotan y por qué lloran? Ella está dormida. Y le habla y ella se levanta. Entonces nos podemos dar cuenta de que Dios nos ha dado poder y autoridad para que nosotros declaremos la palabra, para que nosotros hablemos la palabra, para que la declaremos en el nombre de Jesús y las cosas van a ser hechas porque en nuestra boca hay un milagro. Amén. Dice también, veamos ahí en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 11, y díganme si es eso. 4:11. Y les dijo, dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente en la calle? No, si todos somos hijos de Dios, mentiras. Esa es una vil mentira que el diablo la ha formado y se la ha regalado a todo mundo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos da la salvación y nos da el poder de ser coherederos del reino de Dios, de ser hijos de Dios, de reconciliarnos con Dios y que el Espíritu Santo venga a nosotros. Suceden tantas cosas. Entonces no es igual. Entonces dice acá, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A sus discípulos. Pero los de afuera no, le dijo. A los de afuera no. Pero el sol alumbra sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Pero dice que las cosas del reino es dada solamente a los hijos de Dios. Amén. Entonces, si aquellos que están fuera, que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y quieren saber más del poder de Dios, vengan y acérquense a Cristo, que Él está dispuesto a dar el poder del reino sobre sus vidas también, ¿verdad? Amén. Dice también en el libro de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 7, y dice, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. ¿Y quiénes son los espíritus inmundos? Son todos los demonios, ¿verdad? Que le hicieron caso a Satanás y se vinieron con él, ¿verdad? Pensaron de que no iba a suceder nada, pero él es un derrotado. Y todos los derrotados también van al fondo, ¿verdad? Entonces, dice de que les dio potestad sobre todos los espíritus inmundos. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Y ellos qué eran? Hijos de Dios.
¿Y nosotros qué somos? Hijos de Dios. También nos ha dado potestad sobre todo espíritu inmundo, para que nosotros los atemos y los echemos fuera atados, porque dice que nadie entra a la casa del hombre fuerte sin antes no ata al hombre fuerte. Entonces nosotros vamos a atar todo demonio, porque tenemos toda potestad de atar todo demonio y echarlo fuera en el nombre de Jesús, con autoridad, echarlo fuera. Pero ahora vamos a ver algo bien importante, que muchos nos hacemos esa pregunta. Dice también, en el libro de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 12, en adelante dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Quiénes predicaban? Los discípulos, porque eran enviados de 2 en 2. Y estaban fuera muchos demonios, dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Entonces, por ahí yo oía a alguien de que estaba hablando, ¿qué es eso? Dice, de andar con aceite y andar ungiendo. Pero ¿y no aquí en la palabra dice? Pues, aquí en la palabra dice. Y entonces dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y que se convirtieran a Cristo, que recibieran a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas para ser reconciliados con el Padre en el nombre de Jesús. Pero dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y ellos sanaban. ¿Por qué usaban el aceite? Porque es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces venían y ponían aceite, ¿verdad?, sobre los enfermos y ellos sanaban. El Señor dice en su palabra en el Antiguo Testamento, y ungiendo, dice, todos los utensilios del templo, dice, y todo será santo. Entonces, el Señor nos manda que unjamos con aceite y todo va a ser santo, ¿verdad? Todo va a ser limpio. Pero dice que echaban fuera todos los demonios. Todos los demonios. Y dice también, y ungían con aceite a muchos enfermos y eran sanos. Porque hay enfermedades, de que son enfermedades que llegan así nomás, y hay enfermedades que son demoníacas. Entonces ahí echaban fuera los demonios. Y en las otras enfermedades que no eran demoníacas, entonces ¿qué hacían? Ungían con aceite. Amén. Pero nosotros vemos de que los discípulos empezaron a hacer lo que Jesús les decía y se atrevieron a atar los demonios y echarlos fuera. Y ellos se sentían felices porque tenían el poder para hacerlo. Y decían, Señor, mira, en tu nombre, Señor, hemos atado los demonios y nos han obedecido y se han ido fuera. Y en tu nombre, Señor, hemos agarrado aceite y hemos ungido a los enfermos y ellos han sido sanos. Entonces, ellos se sentían felices. Vaya, ahora Jesús nos enseña también cómo poder tener el poder para atar y echar fuera demonios. No es algo de que sucede así nomás y que yo voy a empezar a atar demonios y se van a ir fuera y yo voy a vivir mi vida como me da la gana, ¿verdad? Voy a vivir mi vida y sin tener testimonio de absolutamente nada. Y voy a venir y voy a orar y entonces no va a pasar nada. Entonces, en el libro de Marcos nosotros podemos ver en el capítulo 6, en el versículo 46, 6:46 dice, y después que lo hubo despedido se fue, ¿a dónde? Al monte a orar. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor para nosotros, para que nosotros tengamos? La autoridad ya nos la dio para que nosotros lo hagamos, pero para que nosotros tengamos la fe y la seguridad de que las cosas van a suceder. Porque nosotros si nos dicen algo bueno, uno dice, bueno, ¿y será que esto va a suceder? ¿Será? Pero no nos vayan a decir algo malo que ya estamos ahí, ¿verdad? Está temblando y creyendo de que sí, lo malo sí nos va a suceder. Pero lo bueno no lo creemos. Muchas veces estamos pidiendo una palabra del Señor y el Señor nos da la palabra. Y cuando nosotros la damos a aquella persona, ¿qué es lo que hace? Absolutamente nada. Tiene la palabra, pero no ha hecho absolutamente nada con esa palabra y después quiere otra. ¿Y qué va a hacer con esa otra? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque no le cree a Dios. ¿Por qué? Porque su fe tambalea. ¿Por qué? Por la falta de búsqueda de Dios. Entonces acá nos enseña el Señor de que Él hacía todos los milagros y lo sigue haciendo todos los milagros. Pero dice acá, en el libro de Marcos capítulo 6, versículo
46. Después dice que los hubo despedido, se fue al monte a orar, se fue solito a orar, se fue a un lugar solo, ¿verdad? A orar, a tener comunión ¿con quién? Con el Padre, ¿verdad? Entonces así también nos dice a nosotros que tengamos comunión con el Padre. Oremos y leamos la Biblia y va a haber un avivamiento en nuestras vidas maravilloso. El diablo nos tiene miedo, el diablo nos teme. El diablo ve a un creyente que va pasando y le tiene miedo, tiembla el diablo. Para el diablo somos estorbo. Pero muchas veces el creyente cuando no busca a Dios, él es el que empieza a temblar. Y Dios nos ha dado autoridad para que nosotros hagamos todas las cosas. Para que tengamos poder sobre todo demonio. Y que le digamos, mira, te callas y te vas en el nombre de Jesús. Y eso lo va a tener que ejecutar ese diablo. Y se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Y así como lo hemos dejado atado, así se va a quedar, así se va a ir y así se va a mantener en el nombre de Jesús. Entonces, nos podemos dar cuenta de que Jesús nos enseña, para nosotros mantenernos en ese poder, en esa unción, tenemos que ir para llenarnos, ¿verdad? Como cuando se va a llenar el tanque de gasolina, ¿verdad? Para que el carro pueda seguir funcionando. Así también Dios nos dice, ¿verdad? Que seamos llenos, que mamemos del poder del Espíritu Santo y que llenemos nuestro corazón y nuestro vientre de la unción y el poder del Espíritu Santo para que ese poder de Dios esté siempre en nosotros y que nuestra fe no decaiga, nuestra fe no mengüe. Porque nosotros podemos ver de que hacemos tantas cosas y decimos, ay, no, si es que hubo un tiempo que yo tenía fe, bueno, ¿y qué pasó? Y entonces ahora activemos nuestra fe en el nombre de Jesús de nuevo. Activemos nuestra fe, que cosas grandes y maravillosas van a suceder. ¿Por qué? Porque ya se los dije, el diablo nos teme, el diablo tiene miedo de nosotros porque somos los hijos de Dios. Cuando miraba a Jesús le decía, Jesús, ¿qué tienes con nosotros, hijos del Dios Altísimo? Y eso mismo cuando nos ve a nosotros, ve el Espíritu Santo en nuestras vidas y tiene miedo. Entonces, activemos nuestra fe. Si estamos decaídos, busquemos a Dios. Oremos y leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia, nos damos cuenta cuál es el poder de Dios, cuáles son las señales que nosotros tenemos que tener en nuestra vida para poder hacer bien todas las cosas, para no infringir. Entonces, tenemos nosotros que ser llenos del poder de Dios cada día. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Te adoramos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu poder, por tu amor y tu bondad. Yo te pido tu bendición, Señor bendito. Derrama tu unción y tu presencia en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios Todopoderoso, que todas estas personas que están viendo este día, esta prédica, en el nombre de Jesús, Señor bendito, se arrepientan porque hay oportunidad para ti en el reino de Dios. El Señor te está diciendo, ven, no importa el pecado que hayas cometido. El Señor te ama a ti, detesta el pecado, pero te ama a ti y te quiere salvar. Solamente recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdona mis pecados, Señor. Te pido, Señor, que me salves el día de hoy, Señor bendito, y que me des la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, por la fe, soy salvo, Padre. Soy salva, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor amado, por la vida que tú nos das.